¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Patrimonio Historia Viviente. Nos encontramos aquí. Esta ruta es la que une Concepción con Florida y por supuesto después también con Quillón, también con Bulnes hasta la ruta 5 Sur. Este es el Puente 6, uno de los puentes que une Concepción con Florida. Y este es el límite justamente entre estas dos comunas, Concepción y Florida. Desde aquí queremos justamente comenzar este nuevo capítulo para hablar de la historia, del patrimonio inmaterial de la comuna de Florida, sus inicios, la importancia, por ejemplo, del oro, del trigo, de la uva y ahora también de lo forestal en la comuna de Florida, sus habitantes más importantes, la historia también que hay detrás de la construcción de estos puentes. Todo eso y mucho más en este nuevo capítulo de Patrimonio Historia Viviente por Canal 9, Bío Bío Televisión. Florida es de las comunas que posee más territorio en la región del Biobío. Sin embargo, es mucho menor de lo que tenía en sus inicios. Una comuna que tiene una singular historia respecto de su fundación, según quienes han investigado del tema. El gobernador don Domingo Ortiz de Rosa envió a don Antonio Saavedra a fundar Florida, pero lo fundó en Huerto del Maule, cerca de San Javier. Por lo tanto, el acta de fundación de Florida pertenece al Huerto del Maule. La primera fecha sería 1751, que está en duda. He investigado que algunos historiadores dicen que realmente Florida no tiene fecha de fundación. Pasando el tiempo, el último intendente de Concepción, que fue Luis de Álava, que así se llama el Liceo de Florida, donde yo hice clase, decretó villa en ese tiempo, bueno, ciudad ahora, Florida, pero esto fue el 15 de octubre de 1799. Ahí él decretó que sería Florida, ¿no es cierto?, una ciudad. También hubo un alcalde que averiguó y se dio cuenta que el 20 de mayo de 1871, en el periodo Joaquín Pérez, decretan también Villa Ciudad Florida. Por lo tanto, ese alcalde hizo una fiesta que fue el centenario, en circunstancia que nosotros ya somos bicentenarios. Florida, cuando fue departamento, Puchacay, el límite llegaba hasta el río Itata. Por lo tanto, Quillón, Cerro Negro y unas partes que se llaman de los fundos que habían para allá, pertenecieron a Florida. Esto me hace acordar que aquí mismo existió justamente todas las instituciones que había en ese tiempo, en este mismo lugar que estamos, en el 1940, después del terremoto del 89 se construyeron porque cayeron todos los edificios de esos tiempos, esas casas patronales que habían. Y fue muy importante Florida, fuimos capital, antes había sido Hualqui y Florida fue después. Por lo tanto los límites fueron grandes. Esto en el periodo de Carlos Ibáñez, él usó otro límite que viene justamente el nuevo actual, que es del Queime hasta, ¿no es cierto?, Concepción, que lógicamente que ahora está hacia el Puente 6. Diferentes etapas ha vivido Florida en área de producción, todas importantes y por las cuales se han tomado decisiones para que la comuna pueda avanzar. El escudo justamente simboliza y resume su historia. Florida realmente empezó siendo, ¿no es cierto?, no tuvo alta fundación, sino que fueron primero una hacienda que se llamó San Antonio de la Florida, en la cual se encontró oro, ¿no es cierto? Según algunos datos, ya los españoles sabían que aquí en Florida había oro por los incas. Y al haber oro, ¿no es cierto?, llegó la Iglesia Católica, en este caso se creó la capilla en 1744, empezó a funcionar la iglesia. Al haber eso, hubo un montón de personas que trabajaron en estas minas, por lo tanto la iglesia cumplió con, ¿no es cierto?, darle a ellos todo lo que es el conocimiento, ¿no es cierto?, de nuestra evangelización, que se llama, evangelizar a todos. Y Florida fue surgiendo de casa en casa, para que después vino ¿no es cierto?, el oro, al agotarse las minas, después vino el trigo, que fue una grande hacienda de alto trigo que se llevaba justamente a Tomé,
y también a Talcahuano. Y después Florida, lógicamente, tuvo también franceses que llegaron muchas, digamos, vid, y que también hubo muchas viñas en Florida. Y por último ahora estamos con el eucalipto y el pino, que es la fuente de producción. Extenso territorio el de esta comuna, complejo camino el actual, pero antes, cuando casi no había una ruta, era casi imposible de transitar, especialmente en invierno. Hasta una semana podía demorar el recorrido a Penco o Concepción. Eso lo investigó y relató Iván Pérez en su libro Los puentes a Florida. Este camino se hacía casi por los montes, salía por lo que hoy día es la Universidad del Biobío, ¿cierto? Siempre evitando el traidor río Andalién, traidor en el sentido que se inundaba, siempre fue muy problemático para el acceso por acá. Entonces ese camino antiguo venía por lo que es la salida donde estaba antiguamente el matadero, ¿cierto? Después rodeando la Universidad del Biobío, llegaba acá a Agua La Gloria y subía por acá, por el puente 3 a Alto Digüeno. Por aquí también, donde estamos ahora, en el puente 6, el límite de Florida con Concepción. De hecho, de estos 7 puentes, 5 y medio están en Concepción y el 6 y el 7 están en Florida. Y aquí seguía a Coyanco y era el camino antiguo de Concepción a Larqui o Bulnes, como se llamaba. Era muy difícil en Alto Digüeno y nosotros lo investigamos. Está el trazado antiguo, es un camino de alrededor de 4 metros de ancho con una gran zanja. La zanja era más que para drenar el camino, era para generar límites. Pero se puede encontrar con no mucha dificultad ese trazado antiguo. Imaginémonos ahí las carretas, los carruajes, los caballos, las que iban a Concepción llevando el trigo, la cebada, las manzanas, los vinos, y luego volviendo con herramientas, ¿cierto?, de allá. El viaje se hacía en la noche por ese camino, por el de acá, pero el que tú hablas de Florida a Penco era más de 4 días, hasta 6 días, ¿cierto? Y ese era un camino ya para el invierno, porque acá era imposible. El Curapaligüe en el puente 7 era imposible atravesar el invierno, el estero Curapaligüe. Muchas familias desde siempre vivieron en estos lugares, en Florida o antes de llegar a la comuna. Comerciantes que arriesgaban sus vidas para vender sus productos y luego defender lo que habían ganado. Acá pasaban los comerciantes que vendían sus productos en Concepción y luego Juan Eade nos cuenta de su abuelo, cómo volvía en un caballo y en un sector del antiguo camino colonial pasaba en ese caballo con el dinero y con los pistolones, y el caballo tenía, de él nos cuenta una historia, tenía un sexto sentido para saber cuando había alguien adelante. Cuando se ponía nervioso, entonces el abuelo de Juan Eade nos cuenta que el abuelo pinchaba el caballo, se ponía a correr y a disparar con los pistolones y pasaba. Nunca supo si había alguien porque nunca lo atraparon, pero era una historia con bandidos también a través de estos caminos, imagínate, por montañas, cerros, donde no sabías quién te estaba esperando. Tenemos aquí la batalla de Curapaligüe, que fue, ¿no es cierto?, el 4 de abril de 1817, previo a la, ¿no es cierto?, la declaración de Bernardo O'Higgins en la Plaza de la Independencia, ¿no es cierto?, que fue el 1 de enero de 1818. Sí, una batalla importante, la hacienda de Curapaligüe, que era el antiguo camino, porque aquí, antes este camino que nosotros conocemos todos, que todos viajan ahora donde están los puentes, no existían los puentes antes de 1920, y había un antiguo camino, y ese antiguo camino empezaba en Baloane para llegar a Agua La Gloria, seguía por los cerros para acá, que digamos, se llegaba por el Choncón, Puente 1, que sería ahora Alto Digüeno, a la hacienda de Curapaligüe, donde fue la batalla, al Álamo acá, y de aquí pasaba exactamente hacia Coyanco, Quillón, Larqui, que en ese momento que es ahora Bulnes. Por lo tanto, Florida fue una ciudad de paso, un pueblo de paso, donde venían
En esos tiempos, digamos, hablando, la pregunta decía, la parte militar, venían todas las tropas, ¿no es cierto?, patriotas, pasaban en Florida y descansaban. En una hacienda, en este momento Coyico, estuvo Bernardo O'Higgins, y O'Higgins estuvo muchas veces en Florida. Y esa batalla fue muy importante, donde estuvo Gregorio Lajera, todos saben, y es increíble que los argentinos, vinieron los argentinos, estuvieron tratando de hacer una afirmación, como lo están haciendo ustedes, sobre el lugar donde fue la batalla. Que hay gente antigua de Florida que conoce más o menos el lugar, pero ya no está la hacienda ni las casas de ese tiempo. La familia de Ade, que tenemos mucha gratitud con ellos también, que nos han contado las historias de la hacienda Curapaligüe, una hacienda donde se ganó una batalla muy importante por el general Lajera. Sin esa batalla, si bien es cierto después que Lajera era un general argentino, luego se relevó mucho, ¿cierto?, la continuidad de esa batalla en Concepción, en el Cerro Gavilán, en el atrincheramiento de los argentinos, pero sin haber ganado esa batalla que ganó Lajera aquí en Curapaligüe, un poco antes del Puente 6, la verdad que tal vez habríamos tenido que celebrar la independencia en Chiloé. Un camino con muchos ríos y esteros, pero se debía invertir en un camino para quienes transitaban todo el año. Allí tomó fuerza Domingo Arteaga, quien construyó los puentes a Florida. Esta es su casa, justo en el Puente 6, límite comunal con Concepción. Domingo Arteaga Leiva nació en 1891 en Rancagua, hijo de Carmen Leiva y de un español. Él llegó acá a vivir a Tomé y desde ahí comenzó a trabajar para el mandante, que era Vialidad, una obra que demoró aproximadamente 11 años, de un camino que ya estaba trazado como este camino aproximadamente el año 20. No olvidemos que el antiguo camino de Palomares, ¿cierto?, de este corregimiento, fue ideado y mandatado por Ambrosio O'Higgins. O sea, si hoy día tenemos lo que tenemos, también gracias a la visión de Ambrosio O'Higgins. Ambrosio O'Higgins, el primer intendente que tuvo Concepción, que llegó acá también a relevar un poco la obra del antiguo gobernador, que no se había portado muy bien, y en un gesto para todos los agricultores, los terratenientes de ese tiempo, le dijo que les iba a facilitar las cosas construyendo este camino. Este camino que se diseñó en el 20, 24 y que se comenzó a construir el 27 hasta el 38, 1938, 11 años trabajó Domingo Arteaga para Vialidad. Cuando llegó el terremoto del 39, donde él falleció lamentablemente con su hijo y su nuera en Tomé, él estaba en otra obra que era el Teatro de Tomé. Ya había entregado acá. Y bueno, esta es una obra interesante. Hemos conversado contigo, Hans, que diríamos que además de patrimonio histórico-cultural, esto es también un referente de un trabajo público bien hecho. Resistió el terremoto del 39, el terrible terremoto del 39, donde él mismo murió. Resistió el terremoto del 60, el del 85, el del 2010. O sea, los que somos penquistas vimos cómo el puente Juan Pablo II se cortó, pero mucha gente dijo, cayeron todos los puentes el 2010. No cayó ninguno. Ninguno, de hecho, fue cortado. Eso habla de un trabajo bien hecho, de una obra bien pensada. Yendo también a la obra de quien los creó, fueron hechos por Segundo Arteaga, el hijo ingeniero arquitecto, porque en ese tiempo no te recibías de arquitecto, eras ingeniero arquitecto. El hijo de Domingo Arteaga Leiva, que es el artífice de estos puentes, trabajaba con su padre y fue una verdadera práctica, nos cuenta su familia, el construir los puentes San Juan. Eso lo hizo Segundo Arteaga, hijo. Y acá llegó mucha gente del norte, la crisis del salitre, la depresión del 29, que a Chile lo afectó tanto. Personas, incluso hemos visto en las fotos, personas aymaras, ¿cierto?, caminantes. Muchos de ellos caminaban buscando para tener comida. Hemos visto en las fotografías que nos ha compartido la familia, cada puente tenía un campamento. Entonces imagínense estas personas también, verdaderos lingeras, viviendo en esos campamentos de madera, estructuras, unas verdaderas casas, con alimentación, con dinero, en una zona que hasta el día de hoy
se producen muy buenos mostos y aguardientes. Por eso que también muchos de ellos relatan la memoria. Hubo muchas peleas que terminaron a veces en hechos de sangre y nuestros narradores y narradoras nos dicen que muchas de esas peleas terminaron con cuerpos escondidos en los pilares de estos puentes. En el 5 dicen que no debiera pasar uno de noche a pie. Pero hay más historias, un camino lleno de historias. Fundo el Peumo es parte de ella, parte de Florida, que es visitado por miles de turistas cada año. También él, Sergio Opaso, agricultor y viñatero de la zona. Esta es su historia. Hago vino, arreglo las viñas, cosecho, vendo mi vino, siembro papa, hago huerta y crío animalitos. Aquí tenemos, en el fondo ahí le dijera yo, negra del país, blanca Italia y la negra cargadora que le llamamos aquí nosotros, la zona esta. Las pipas, se desocupó la pipa, la lavo con agua, con cadena. La dejo boca abajo una semana o 15 días, ya la pongo boca arriba hasta que la lavo después con agua caliente cuando me llega el tiempo de las vendimias. La lavo con cadena, agua caliente, bien lavada. Y la dejo boca abajo hasta que vendimie otra vez, para que destile todo el agua y quede adentro. Y la voy llenándola ahí. Ese decreto le doy. No le echo soda cáustica, que en muchas partes antiguamente la lavaban con soda cáustica, pero yo no. Yo las cuido mucho, porque ya este material que tengo yo ya no existe. No hay. Y es raro que pille usted una bodega así con pipa. Yo trabajo la antigua, vendimio con canasto, tiro la uva en tina. Solamente lo que mucha uva no la muelo a pies, antes la molía a pata. La zarandeaba y la pisaba. Todos los años van cambiando la clientela. Uno se da el trato a otro y así se va cambiando. Sí. ¿Y qué tal le dicen del vinito? Me imagino que... Este no es un manjar. Purito, puro jugo la uva. En realidad esto al principio eran unos galpones donde había una explotación avícola que adquirió el Fundo El Peumo y luego abrieron un mini market inicialmente, que después se derivó también en la idea de desarrollar el restaurante. Y en el restaurante fue creciendo primero haciendo sus panes, la empanada de horno, luego creció con pastelería propia, con heladería. Y es el mismo flujo de los visitantes que, tratando nosotros de llamar la atención de los visitantes, hemos ido agregando más actividades de entretenimiento para que tengan una mayor permanencia dentro del parque. La receptividad del público ha sido maravillosa. La gente de verdad ha agradecido mucho la oportunidad de tener un sitio donde puedan escaparse de la vida de Concepción, de la vida agitada de la ciudad y venir a pasar un rato agradable acá, en el campo, al aire libre. Además, conocer un poco acerca de la historia del lugar y cuando pasan al museo, súper contentos por tener el contacto con las aves, por conocer un poco más acerca de las gallinas y sobre todo cuando nosotros le hablamos de los conceptos de bienestar animal, el concepto de por qué las gallinas son gallinas libres. Y para los niños es una experiencia maravillosa el hecho de poder tener contacto con las aves. Y allí comenzamos a conocer ya un poco acerca de la comuna de Florida, algunos lugares turísticos y también la historia de don Sergio, que nos mostró también dónde produce su vino. Avanzamos hacia la zona más urbana de Florida, pasando por Quebrada Las Ulloa, sector también de Cancha Los Monteros, tradicional también, rural, aquí en la comuna de Florida. Pero nos detenemos aquí, en este lugar, donde mucha gente se detiene para reflexionar, orar, rezar, pedir, agradecer. En este lugar hubo un accidente muy triste. Este es un lugar ahora patrimonial e inmaterial. Queremos contar la historia acá en Patrimonio, Historia Viviente. Se produjo el deceso
de más de 10 niñas, ¿cierto?, de un campamento que tenía la iglesia de Lota, la iglesia católica, y que generaban vacaciones acá para los niños. Lamentablemente esas vacaciones se trasladaban en camiones abiertos y en el regreso sucedió la tragedia. Uno de esos camiones se volcó y murieron más de 10 niños y niñas, y hasta el día de hoy esa cruz rememora aquello. Una triste historia que señalan también que el padre después, el padre encargado del viaje y responsable de estas vacaciones, prácticamente nunca fue el mismo, se volvió loco. Una comuna pujante, con historia y con un patrimonio material que lamentablemente se ha ido perdiendo con el pasar de los años. Terremotos han destruido algunas estructuras importantes, pero lo inmaterial sigue vivo. Saliendo de la zona urbana de Florida, yendo hacia Quillón, nos encontramos con este camino. Este es el antiguo camino de la Curva del Ingeniero, donde hay una historia que es conocida a nivel nacional. Ahora hay un nuevo camino, un poco más corto. Historia o leyenda de lo que pasó aquí, en este sector, cuando se construyó el camino que une Concepción con Quillón. De eso averiguó, investigó Alejandro Ruiz y nos va a contar más detalles de este lugar, la Curva del Ingeniero. Siempre hay un relato que es el relato histórico y que por otro lado está aquella diversidad de relatos que convergen en una historia en particular. Yo con respecto a mi libro entrevisté a muchas personas de acá de Florida, también de Concepción. En Concepción se conoce mucho. De hecho lo espectacular es, y que lo dije en la presentación de mi libro, que como que todos los habitantes de la octava región somos vecinos en función de historias como esta. O sea, yo puedo hablar con alguien que no conozco y decirle Curva del Ingeniero, y él me habla como que me conociera toda la vida y me dice, uy, sí, mi abuelo me contó esta historia, o cada vez que yo iba a Quillón pasaba por, o cada vez que iba a Bulnes pasaba por ahí, y me cuentan la historia como que me conocieran. Entonces yo lo menciono así, digo que relatos como estos nos hacen vecinos. Aunque vivamos en lugares muy lejos y no nos conozcamos, debido a esta historia nos conocemos de alguna manera. La historia de la Curva del Ingeniero, bueno, es una historia de amor, que nos habla del relato de la construcción de este camino y que en el transcurso de la expropiación de los terrenos, el ingeniero, ¿cierto?, tiene un conflicto en este lugar en particular, y el conflicto es que no logra expropiar el terreno porque está enamorado, porque se enamora de María Arratia Silva, que es la campesina que habita este lugar. Que ahí hay varias versiones. Se dice que estaba la tumba de unos abuelos, que era un lugar donde tenía, no sé, un jardín de flores que ella preservaba mucho, ¿ya? Y otros mencionan que son las dos cosas. Entonces en el libro yo no quise darle prioridad ni a una ni a otra, sino que menciono ambas. Que entrevisté al hermano de la supuesta campesina de María Arratia Silva, que es don Abelardo Arratia Silva, y sus dos hijas. Y al entrevistarla a ella y a ellos, obviamente traté de conocer cómo era el contexto social, más allá de lo histórico, porque lo histórico uno puede conocerlo en un libro de historia, ¿ya? Obviamente, o registros de periódicos también uno puede conocer, pero eso es un relato que es objetivo y que es un relato que es un texto no literario. Entonces traté de buscar de manera vivencial cómo interactuaban ellos. Por ejemplo, don Abelardo me decía que a él lo mandaban sus padres a acompañar a María Arratia con el ingeniero para que no se propasaran, ¿cierto?, para que no sucedieran cosas más allá que las permitidas, ¿ya? Y ahí obviamente el ingeniero lo mandaba a comprar y cosas así para que ellos tuvieran cierto rato de soledad. Pero hay más historias, como la de Carmen del Pino, cuya leyenda dice que fue fusilada en la comuna, aunque la historia podría ser algo diferente. También Luis de Álava, cuyo nombre ahora tiene uno de los establecimientos escolares de la comuna. Es un relato mucho más histórico que la Curva del Ingeniero, porque nos relata la historia de la segunda mujer fusilada en Chile.
ahí también hay dos versiones. Hay una versión que es la versión histórica, que de hecho tengo el juicio de Carmen del Pino y todo, que fue 100 años antes de la historia de la curva del ingeniero. Estamos hablando de 1840. Es una mujer que vivió acá, que es propiamente floridana y que fue fusilada desde el relato legendario aquí en la plaza de Florida. Antes había incluso una piedra que tenía ciertos agujeros que daban cuenta del fusilamiento. Es el relato legendario. Y por otra parte, los textos históricos de la época mencionan que no fue así. Que en el Cerro Amarillo había una cárcel y en esa cárcel fue fusilada Carmen del Pino. Lo mítico de Carmen del Pino y lo espectacular que tiene esa historia es el hecho de la trascendencia de su relato. ¿Por qué? Porque ella, antes de ser fusilada, todos comentan que lanza una maldición al pueblo de Florida. ¿Por qué? Por no, de alguna manera, acompañarla, no creerle su versión de la historia y creer simplemente la historia de su marido que había sido asesinado, o el relato en el cual ella la inculpaban de manera justa, pero también injusta por todo lo que le tocó vivir. Fue el último intendente español que vio la importancia que tenía este pueblo y lo eligió él como capital del departamento de Puchacay. Y de ahí que viene, los antiguos decían Puchacay, capital Florida. Y debido a eso, y como él decretó ciudad, que en este momento atrás mío está hay algo escrito sobre él, que fuera ciudad, y el 15, no siempre, como decían delante, el 15 de octubre de 1799, declaró a Florida ya una ciudad. Costumbres con identidad. Hay cosas que al floridano lo hacen diferente. Así lo ven quienes son de acá y quienes llegaron para quedarse. Esperan avances importantes para la comuna en los próximos años. Lamentablemente en el patrimonio arquitectónico, por los terremotos que hemos tenido, ¿no es cierto?, de 1989, que fue grande para Florida, hubo mucha gente, muchas muertes. Después vino el 1960 y después ahora el 2010. Todas las casas que eran de adobe, que podría haber sido un patrimonio arquitectónico, que tenían casi 200 años de edad, lamentablemente cayeron o tuvieron que, lógicamente, echarla abajo y reestructurarse. La identidad más grande de Florida sería la cerámica, porque esa ya tiene casi 300 años. Y quedan 3 partes, 3 lugares donde todavía se hace la cerámica, ¿no es cierto?, la greda, que sería Peningüeque, cerca aquí del 40, y estaría Querarismo y Queraulloa, donde hay varias loseras que están constantemente trabajando, ¿no es cierto?, y se mantienen en el tiempo. Y como es la vida, nadie en esos tiempos se iba a imaginar que 2 loseras de ahí misma viajaron, ¿no es cierto?, a Italia y estuvieron, ¿no es cierto?, en un encuentro de grandes artesanos, creo que fue en Milán, no sé, pero fue una ciudad que... Y Florida fue distinguido. Yo creo que Florida es conocido por la cerámica a nivel nacional. Así como también, aprovecho de decir, la curva del ingeniero. Mucha gente no tiene idea que existe Florida, lo confunden con Florida Santiago, pero si uno les dice la curva del ingeniero, sí, la conocemos. El camino de las curvas, el camino de la cereza. Y sí, esos lugares son conocidos. Copió Lemos también. Lemos lo dice bosque Copivo, imagínense cómo sería de bonito que Florida, ahí está la parte bonita, el bosque nativo. Para mí, lindo. Lindo de ser allí porque nací y criado en la tierra y nací y criado en la viña, de chico. Una de las características que tienes es ser personas muy positivas. Ante la adversidad siempre mostrar su mejor cara. Por ejemplo, una de las frases que yo aprendí de acá es cuando te llevas bien con alguien es como con esta persona yo paso rápido el día.
Es como el hecho de reírme, es como el momento adverso pasa rapidito con alguien que es buena persona, es alegre, y eso creo que es algo propio de acá. El tema de la gente también que vincula mucho a la familia, le gusta relatar, le gusta tener relatos legendarios de su historia y comentarlo en fogones campesinos. De hecho, eso se ha perdido un poco ahora último con los floridanos, pero en sectores más rurales ellos todavía guardan ese rito, ese ritual de poder hablar frente a un fogón campesino donde a veces, no sé, pues hay algo que comer ahí, hay algo que compartir, ¿ya? O algún mate o cosas por el estilo. Una de las cosas que a mí siempre me gustó y me encantaría que sucediera a nivel de turismo acá es que quizá las historias que yo estoy relatando, historias que relatan otras personas, canciones que hay, ya que son cuecas y relatos que también son desde la música, que pudieran transformar un poco estos lugares. Por ejemplo, aquí mismo este espacio podría transformarse en una plaza o en un lugar que se llamara La Curva del Ingeniero, independiente que tenga relación con mi libro o no. No sé, la de la piedra de la fusilada, que es la leyenda Carmen del Pino, que hubiese a lo mejor algo en la plaza que dijera aquí, supuestamente Carmen del Pino fue fusilada, y que la gente después viniera a mirar y preservara esa idiosincrasia propia del floridano y también pudiera estar viva todavía aquellas leyendas. Pero como te digo, al perderse el fogón campesino, se pierden estas historias, ya el abuelo no lo cuenta a su nieto, como antes sí sucedía. Los florianos, en primer lugar, somos muy cariñosos, yo creo que la palabra está ahí, cariñoso, humilde y de mucha identidad, quiere mucho su pueblo, y eso se nota, y con el afuerino son totalmente entregados, y la mujer floriana se destaca por ser una mujer, fuera de ser artesanal, de hacer muy buenas comidas. Mucha gente todavía se recuerda y recuerda lugares antiguos y ahora de que aquí se cocina muy bien. Pero yo podría decir más que todo que es eso, y el floriano igual, conocer a todo el mundo, aquí todos se saludan, todos se conocen. Nosotros lo que hicimos fue un poco visibilizar y valorizar el patrimonio cultural y material de esta comunidad legataria que está en torno a los puentes, campesinos, que tal vez sus ancestros trabajaron en el oro, en el trigo, en la cebada, en las vides, que hasta el día de hoy tú has visto que se sigue cultivando acá la cepa país, que llegó con los jesuitas en el 1600. Los jesuitas a Concepción llegaron en el 1612 al obispado de Concepción, habían dos obispados, Santiago y Concepción, y hay muchas personas que hasta el día de hoy están acá, el desarrollo de la avicultura, ¿cierto? Con todas estas empresas que trabajan con los huevos tan exquisitos que son de acá de Florida. Eso fue en los años 40 un boom, y hasta el día de hoy hay empresas que yo valoro mucho, como el Fondo El Peumo, la familia Pizarro Barrueto, que han tenido la visión de rescatar esto para que las personas conozcan el patrimonio material, cultural y inmaterial de esta zona. Patrimonio que es transmitido por las mujeres y que curiosamente hoy día yo te diría que el entramado de este libro se hizo con las dirigentes vecinales que desde el Puente 3, Villa Mávida, la presidenta del Puente 6, el 5, la presidenta del Puente 7, mujeres dirigentes que ayudaron a valorizar este patrimonio y a mostrar que detrás de los puentes hay toda una comunidad que viene desde el rescate que nosotros levantamos acá con el tema del oro. Y han sido muchas veces commodities, pero hoy día estamos viendo también que hay emprendimientos de turismo, de gastronomía, que están mostrando que Florida está preparado para dar el salto. Luis de Álava, Domingo Arteaga, dos personajes importantes que no se olvidan aquí en la comuna de Florida. Los puentes también que traen a los visitantes, a los habitantes de acá de Florida hasta este lugar, que tiene por supuesto su historia. ¿Qué pasó en la curva del ingeniero? Una historia o leyenda, todo eso se lo contamos en este nuevo capítulo para conocer un poco más de la historia de Florida. Y desde aquí nos trasladamos hasta otra zona rural, la comuna de Santa Juana, también con muchas historias que contarles. Todo eso en nuestro próximo capítulo
de Patrimonio, Historia Viviente. Que esté muy bien. Muchas gracias.